Hoy seguimos con lo que llamamos una panorama profética. Ayer comencé con las 70 semanas de Daniel y los explicó en breve que hay 7 semanas, 62 semanas, y estamos en un paréntesis ahora desde semana 69 hasta la semana 70. Estamos en este paréntesis ahora. Y ahora vamos a ver qué va a suceder, lo que la Biblia nos dice en la semana 70 que es por venir. Y no sabemos cuándo viene, pero cuando llega va a ser como el mundo no esperaba. Un panorama profético es algo que Dios escribió en la palabra de Dios por las cosas futuras que van a venir. Hemos visto ayer, antes o después de la semana 69, antes de la semana 70, Jesús fue crucificado. Y eso es la cruz que es conocido por todo el mundo, que el Señor Jesús murió en una cruz. Segundo, después vimos ayer que va a venir el rapto. El rapto es en donde el Señor viene en las nubes y va a recibir todos los cristianos verdaderos, todas las personas que han recibido al Señor, como hemos escuchado en la historia, y ya son cristianos verdaderos, aunque no viven quizás perfectos. Nadie es perfecto después de recibir al Señor como Salvador, pero si uno acepta de verdad, de corazón y con fe, como la palabra dice, uno es salvo de verdad. Así que el rapto viene, y de ahí comienza la semana 70, que es los 7 años de tribulación que nos dice la Biblia. Con esto vemos que Anticristo es el que va a venir, y el Anticristo es una persona que va a gobernar el mundo por 7 años. Aunque en los primeros 3.5 años no va a gobernar por completo, pero sí va a poner todo en marcha hasta que llega hasta la mitad de los 7 años, y ahí va a tomar el poder de todo el mundo para gobernar por los últimos 3.5 años. Vemos que la Biblia nos dice en ese tiempo también Dios va a echar su ira sobre ese mundo, sobre las personas incrédulas. También los que han aceptado al Señor van a sufrir como nunca han sufrido antes. Con esto vamos a ir ahora a la gran tribulación, lo que llamamos los dolores de parto de una mujer. Lo que la palabra nos dice, que cuando venga el Señor, cuando suceden esos hechos que la palabra nos habla en Apocalipsis capítulo 6, donde vamos a comenzar ahora, es como una mujer que está embarazada, y cuando llega el momento de nacer el bebé, los dolores son más siguientes y más fuertes hasta que nace el bebé. Así la palabra nos dice que es la venida del Señor. El Señor va a venir, y de ahí van a comenzar los dolores como una mujer. Otras palabras, que va a ser uno atrás del otro más fuerte. Con esto vemos ahora que en la palabra, en el Apocalipsis 6, comenzamos con los sellos. Y el primer sello, voy a leer de la palabra, y nos dice así. Dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y ahí uno de los 4 seres vivientes, decir como con un voz de trueno, vine y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y él fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo que la palabra nos dice, primero va a venir un caballo blanco, y el que montaba sobre el caballo viene para vencer. Antes de que el jinete del caballo blanco dejara el cielo, se le dio lo que se llama en griego, en nuestras palabras, Stephanos. El Stephanos es la corona del vencedor, no la corona de un rey. Eso es lo que nos quiere decir. Él tenía una corona
lo que se llama Stefanos, que no es una corona del rey, sino una corona que significa que él va a vencer. Él sale a conquistar y se hace victorioso por todo el mundo. La pregunta es, ¿quién es ese jinete? Hay mucha confusión hoy en día. La respuesta corta y directa es, ese jinete es el anticristo. El primer sello que Jesús abrió nos presenta el anticristo. Después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, de los cristianos, aparecerá a la luz el anticristo, la persona única que va a gobernar el mundo. Así que, ¿quién es él? Es el anticristo. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo el anticristo en el cielo? Buena pregunta. Él no está en el cielo. Este jinete es un representante del anticristo y su campaña es de ganar. A través de su maniobra que le gana la lealtad y el reconocimiento mundial, inclusive a los judíos que son el pueblo de Israel. Así el primer jinete que es el primer sello es el anticristo que va a venir una vez que sucede el arrebatamiento, que todos los cristianos y los muertos en Cristo primero resucitarán, después los cristianos serán arrebatados. Viene el jinete blanco que es el anticristo, va a aparecer y va a llegar a la luz y va a comenzar a obrar. Vemos que los 4 jinetes después de este jinete no salen como los juicios mismos, sino como los que representan los tiempos reales y trágicos que están a punto de acontecer en ese mundo. ¿Cuándo llegará el rapto? No sabemos. Como les digo ayer, puede ser esta noche todavía. Ayer les dijo, puede ser esta noche. No sucedió porque estamos aquí todavía. No tenemos ninguna profecía que debe cumplir para que el Señor llegue en las nubes. Sí, después del rapto hay hartas profecías que faltan cumplir todavía. Así que cuando viene el primer jinete, tiene 3 opciones o 3 puntos que él va a conquistar. Primero vemos que va a conquistar el mundo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Él va a organizar una política mundial, que todos los políticos, todo el mundo va a ser bajo su control. Él va a también tomar el Foro Económico Mundial. Hoy en día tenemos un grupo de personas que se llama el Foro Económico Mundial, que gobiernan a los bancos, que gobiernan todo lo que es la economía mundial. Él va a tomar el poder de eso. Y último, una sola religión. Hasta incluso ayer les dijo que están hablando de reescribir la Biblia, aunque va a ser falso. Además va a ser a través de inteligencia artificial lo que dicen, que va a ser a través de una computadora. Vemos que el mundo está yendo y preparándose para que aparece a la luz el anticristo. Así el primer caballo es eso, que viene el anticristo. Leemos lo que nos dice que es el segundo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo o rojo, lo que podemos decir, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Lo que vemos aquí es cuando sale. Y como he dicho que es como una representación. Hay 2 palabras griegas para espada. Aunque pronunciarlo en nuestros idiomas es un poco difícil. Pero hay una palabra en griega para espada, se usa para batallas. Eso es la espada que usaba David y todos ellos que peleaban en batallas. Pero también la palabra nos dice que hay otro. Ese tipo de arma que sobresale de la boca de Jesús, o primero cuando viene a conquistar las naciones al final de la tribulación. Así que la primera palabra que tenemos es una espada grande que usan para pelear. La segunda palabra que usan en griego es machería.
Esa palabra podemos decir en nuestro idioma es donde viene nuestra palabra machete, cuchillo y otras palabras más, que se derivaba de una espada corta o daga, lo que dicen. En lugar de usar unas en batallas, se empleó como asesinar o violencia de contacto cercano. Esa palabra, lo que hemos visto que está usado aquí como espada, es que un cuchillo corto, que contacto personal, contacto muy cercano. La espada corta es la que lleva el jinete del caballo rojo que estamos viendo. Y es como una representante. Ese nos dice el arma que destinas este jinete era grande en su poder. No era grande en pelear, sino grande en poder. Cuando venga el jinete del caballo rojo, no estará anunciando la tercera guerra mundial, sino va a estar diferente, porque aquí hemos leído, ese jinete presenta que va a quitar la paz de ese mundo. ¿Cómo va a ser? En cambio, traer división. Él va a traer división. Él va a traer sufrimiento. La gente se le va a levantar uno contra el otro. La frase que la palabra usa aquí en este texto es: la gente se matarán unos a otros. Tiene un significado muy personal. La paz desaparecerá en el mundo. No solo entre las naciones, sino dentro de las ciudades, los vecinos, los hogares. Quizás hoy en día dicen, bueno, aquí en nuestra comunidad es bien pacífico. Conocemos uno al otro, es bien pacífico, es bien tranquilo y vivimos en paz. Pero cuando llega ese momento y ese jinete se presenta que va a quitar la paz del mundo, hasta incluso esa comunidad va a sentir eso, como no va a haber paz en la familia, en la comunidad, no va a haber paz en ciudades grandes, no va a haber paz entre naciones. Llega tan específico, hasta va a llegar hasta nuestro propio hogar como nuestra familia. Familias entre sí no se van a entender. Familias entre sí van a matarse uno al otro. Y quizás estás diciendo, ¿cómo puede ser eso? Nunca jamás en la vida hemos visto eso. Claro que sí. Hace unos semanas creo que era, escuché rumores a través de WhatsApp que es en el estado que supuestamente en Santa Cruz un niño de 11 años puñaló a una niña de 9 años. Si eran familiares, no sé, pero vemos que el mundo está yendo de más allá, empeorarse como hemos pensado. Así que cuando viene el segundo jinete, él va a quitar la paz entre las naciones, entre las ciudades, entre los vecinos y hasta entre los hogares. Así vemos de uno al otro, está yendo de mal en peor. Cuando nos habla del tercer sello en Apocalipsis, nos habla de un jinete negro y nos dice: cuando abrió el tercer sello, oí la tercera ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañas el aceite ni el vino. Lo que vemos aquí es el tercer jinete, que es un representante de lo que va a suceder en el mundo. Es mucho de nosotros experimentamos escasez en nuestras tiendas locales en el tiempo de COVID. Todo era bien estricto y bien organizado, podemos decir. Cada uno tenía que salir, solo una persona en la movilidad, con las últimas cifras de su carnet y el día que uno podía ir a través de lo que decía el carnet. Era muy estricto, y cuando uno llegó al mercado, muchas veces no había lo que uno quería. Uno tenía que comprar lo que ya había sobrado. Así que podemos decir, saboreado un poco qué es escasez, aunque muchos han
experimentado más allá. Pero cuando llega el tercer jinete, el jinete presenta que va a haber un tiempo en ese mundo que va a ser tan grave, tan escasez, tan pobre que el mundo jamás ha visto. Así podemos decir, las grandes tiendas tenían filas grandes o largas en ese tiempo. En tiempo que venidero van a tener más filas. Si llega el jinete negro, la población mundial recordará los días en que podrán encontrar cualquier cosa en las tiendas, pero ahora no hay nada. No va a haber nada para comprar, aunque quizás ni tienen dinero para comprar. Así el jinete traerá hambre. La economía mundial se va para abajo. En otras palabras, colapsará y la inflación se disparará. Todos va a disparar. En otras palabras, va a ser caro para comprar y no va a haber dinero. Cuando las líneas de provisión podemos decir, no va a venir camiones, no va a traer alimentos. Cada uno ya va a estar para buscar en donde puede, porque ya no va a haber camiones con víveres, porque todo va a estar vacío. Así cuando las líneas de provisión de alimentos bajan, se producirán el caos, hasta escasez de alimentos estar por todo el mundo. Y cuando esto sucedió, la población mundial no va a estar preparado para lo que está pasando ahora. Así que cuando sucede todo eso, de allí saldrán. Imagínense, el primer jinete es el anticristo, el segundo es el caballo bermejo o el rojo, y el tercero llega hambre, llega tristeza, llega dolores. Y podemos decir, de allí saldrán, primero vendrán las protestas, no hay comida que traigan, pero las protestas van a ser en vano porque nadie va a traer. Luego los atracos, de ahí la gente van a comenzar a atracar y matar por quizás 1 kilo de harina por el día, porque la paz del mundo es quitado. También luego robos violentos por los víveres básicos en estos días, y los líderes gubernamentales no van a tener ninguna solución. Aunque hacen protestas, aunque gritan, aunque hablan mal de los gobernadores, no van a poder hacer nada porque no va a haber nada. El mundo nos dice claramente que va a ir de mal en peor. Les digo ayer, ¿cómo podemos escapar un tiempo tan terrible? Fácil. Tan fácil que no lo vas a creer. Tan fácil que va a decir que no creo que es tan fácil. Aunque has escuchado muchas veces. Es Jesús. El Señor Jesús en su palabra nos muestra claramente que Él no quiere que los cristianos sufren cuando Él va a echar su ira sobre ese mundo. Por eso Él lo va a llevar. Pero los que aceptan al Señor después del arrebatamiento sí van a morir por su fe. Por eso quiero animarles, si no conoces a Jesús como su Salvador, hágalo esta noche, porque si no, mañana quizás comenzará la semana 70 de Daniel. Con esto vemos al cuarto sello, que es el sello de lo que nos dice así. El cuarto sello es el caballo amarillo. Y nos dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el cuarto sello, allí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos que cuando llega el cuarto, es amarillo, en otras palabras, se llama muerte. Nos dice que Él va a tener la potestad de quitar la vida. Así que cuando los siguientes jinetes se adelantaron, podemos decir, cuando Juan el profeta escribió eso en el cielo, porque ahí estaba cuando escribió Apocalipsis,
lo que decimos hoy en día, quizás le pasó un escalofrío de su cuerpo de ver lo que va a suceder. Y mientras que seguimos, lo que va a suceder va de mal en peor. Va a llegar hasta momentos donde ni pensamos ni imaginamos que va a suceder. Así que mientras recorren, ese ángel o ese jinete representante, un circuito alrededor del mundo, llevará consigo una cuarta parte de la población de la tierra. Así que una cuarta parte del mundo va a morir cuando se abre el cuarto sello. Podemos decir, para que podamos entender un poco, las muertes por COVID se cuentan por millones. Y mira lo que ha hecho a nuestro mundo. Por cada persona que ha muerto en esta pandemia, otros 500 hasta 1000 morirán solo durante el primer juicio, los 7 sellos. Y llegamos todavía hasta el cuarto. Ahí nos dice que provocará esta pérdida masiva de vidas. Nos vemos aquí en la palabra de Dios, nos da 4 tácticas en este mensaje mortífero. Nos dice espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra. Primero vemos que el hambre ya comenzó y muchos van a morir de la hambre. Otros vemos la violencia. Ya sea debido a la guerra de los otros jinetes, y entre la paz se va a ser quitada del mundo. Crimen va a tener un rango tan alto que no hemos visto hoy en día. Esto va a traer mortandad y sangre en el mundo. Otro es el hambre. Vemos el hambre que va a traer. Lo que podemos decir, hambruna, que llevará millones a morir por hambre. Como mencionamos anteriormente, a pesar de lo trágico que ha sido el COVID, lo que va a esperar y experimentar el mundo va a ser nada lo que hemos experimentado hasta ahora. Tercero, debido a la falta de alimentos, las pérdidas ambientales puede ser que lo que llegan, los depredadores del reino animal tendrán que encontrar fuentes alternativas de alimentos. Entonces lo que va a suceder es que los perros que son nuestras mascotas ahora, animales que son mansos, que son nuestras mascotas por la escasez de alimentos para ellos, y además el paz del mundo va a ser quitado. Estos van a dirigirse a las personas. Ellos van a comenzar a comer carne en donde pillan y hasta incluso atacar a personas. Porque ese jinete nos dice que va a hacerlo a través de 4 tácticas. Va a ser violencia, hambre, y de ahí a través del mundo animal, de los animales que podemos decir que son mansos, van a comenzar a tornar contra sus dueños mismos, y de ahí los animales silvestres, leones, tigres y osos. Será una advertencia en estos días para los padres que dicen a sus niños que van afuera, porque todo animal en ese tiempo que come carne va a comer carne, va a atacar. Así va a cambiar el mundo. Todo animal que hoy en día es, digamos, nuestra mascota, como les he dicho, que es un animal manso, un animal que puede jugar con, en ese tiempo no va a ser así. Porque aquí dice, el jinete que viene, el caballo amarillo, traiga la muerte, y lo que sucede es que va a ser a través de 4 tácticas. Con esto vamos a la quinta, o al quinto sello, que vemos que es otro donde los cristianos que son matados por su fe en la tribulación están delante del Señor. Nos dice así en versículo 9, Apocalipsis 6, 9 al 11, dice: cuando abrió el jinete el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, y clamaba a gran voz diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgues, vengas nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completará el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vemos aquí que los cristianos, que han aceptado al Señor después de la tribulación, estaban en el cielo las almas y están, podemos decir, clamando al Señor diciendo, ¿cuánto tiempo más? El Señor les da una respuesta. Así vemos cuando se levanta el quinto sello, el Señor Jesús abre el rollo. Podemos decir, la tapa se desprende como un sucio secreto de la tribulación. ¿Por qué sucio secreto? Todo el mundo va a creer que el que cree en el Señor Jesucristo es una persona mala. Lo que acepta la marca de la bestia, que vamos a llegar, no sé si esta noche, si no mañana, para explicar eso. Todos los que creen en el anticristo y rechazan a Dios son las personas buenas. Los que son verdaderamente cristianos son las personas malas. Eso es la suciedad que vemos en ese mundo. Que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Así que mientras Dios ha estado trayendo su justo castigo sobre los impios, el cristiano ha estado perseguido su injusto persecución sobre los justos. Cuando se trata de nuestra salvación, se acercan dos fechas. Y quizás está diciendo, no hay solo una fecha. Uno es la muerte. El plazo es definitivo. Cualquier rato podemos morir. Si no ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor, cuando muere será echado al lago. Primero vas al infierno. Después la palabra nos dice que las personas que no aceptan al Señor llegan al lago de fuego, separado de Dios para siempre. Así que la fecha primera es cuando morimos y no sabemos cuándo. Puede ser esta noche, que alguien que está aquí ahora no va a ver mañana. Quizás el cuerpo, pero no en vivo. Así que el primero es esto. Ahora, sin embargo, estos nuevos cristianos, lo que vemos, se encontrarán en el poder de todas las situaciones físicas. Los cristianos que viven en el mundo, en ese tiempo, en la tribulación, van a encontrar las dificultades más feas, terribles que han podido encontrar o hemos encontrado en el mundo. No solo sufrirán la violencia y los detrasos de la tribulación, sino que serán perseguidos y ejecutados por su fe. Así que es mejor confiar en Jesús, no quedarse atrás, porque el Señor puede venir cualquier rato. Así que este grupo vemos. Bueno, he dicho que he pasado un punto. Cuando morimos no sabemos, pero nuestra muerte es definitivo. La segunda es, si no aceptamos al Señor antes del rapto, podemos decir, el segundo plazo es el rapto. Si no ha entregado su vida a Cristo cuando Jesús quita su iglesia de la tierra, se quedará atrás. Si usted sabe bien de la palabra de Dios, usted sabe bien que tienes que aceptar Él como su Salvador único y lo entiendes, qué tienes que hacer y lo rechazas y el rapto viene. La palabra nos dice, no voy a ir ahí, pero en 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12, en ese texto nos dice que en la tribulación, una vez que digamos, si un cristiano o una persona sabe qué tiene que hacer, no acepta al Señor, llega el rapto, él entra a la tribulación, la palabra nos dice, él no va a aceptar al Señor porque Dios va a mandar ilusiones, mentiras, para que ellos lo crean. Así que quiere animarles, no puedes decir, bueno, mira, yo no voy a aceptar al Señor todavía y si llega la tribulación, lo hago ahí. Si sabes lo que tienes que hacer, no va a haber oportunidad porque Dios
En este capítulo, en este texto, 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12, nos habla claramente que ellos van a resistir al Señor y no van a aceptar. Por eso hay que hacerlo ahora. Vuelta a este grupo que está abajo o está en el cielo. Este grupo de santos de la tribulación se describe como estar bajo del altar. Estos nuevos cristianos no son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque murieron después del arrebatamiento. Lo que podemos decir, este barco ya se partió. Eso es el arrebatamiento. Jesús vino y se llevó a su novia. Mientras estos hombres y mujeres aún estaban en sus pecados. Estos los que estaban en sus pecados, cuando el Señor vino, el arrebatamiento, no sabían cómo aceptar al Señor, no entendían, pero sí después de la tribulación entendieron, aceptaron y fueron matados. La cosa, lo que sucede en la tribulación, los cristianos van a ser degollados. En otras palabras, como hacemos hoy en día con los pollos, las gallinas. Tomamos un machete y lo sacamos la cabeza. En el tiempo de la tribulación, la palabra que usa en Apocalipsis nos dice que así lo van a hacer con los cristianos. Pero podemos escapar eso, porque la palabra de Dios nos dice, es fácil aceptar al Señor. Así, en el contenido de sus oraciones era un ruego de justos contra quienes los habían asesinado por su fe. Vemos que el quinto sello nos dice que los santos están rogando al Dios, ¿cuánto más? Y Él dice, un poquito más, hasta que se arrepienten más personas y de ahí llego. Con esto vamos al sexto sello, que es, podemos decir, un gran terremoto. Leemos capítulo 6, 12 al 14, nos dice así. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el viento, por fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y el 16 y el 17 dice, y diciendo a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostener en pies? Vemos aquí que cuando llega el sexto jinete, podemos decir, el sexto sello es abrido, un gran terremoto sacudirá el mundo entero. Si alguna vez ha experimentado un terremoto, no importa a qué nivel estaba en la escala de Richter, no es un buen sentir. Si cuando la tierra comienza a mover, que siempre es firme, es un sentir que no puedes explicar o sí explicar en palabras. Y aquí dice que va a haber un terremoto tan grande que va a dejar el mundo que no se puede llegar vuelta a su lugar. Así que los edificios se derrumbarán. Muchos de los que viven cerca de los océanos serán arrastrados por los tsunamis resultantes de eso. Tan destructivo como será este terremoto del sexto sello, habrá por lo menos 3 terremotos más durante la tribulación que son más fuertes todavía que esa que estamos hablando ahora.
Por eso le he dicho y le voy a repetir, el mundo está llegando a un punto donde van a experimentar cosas que nunca jamás ni ha llegado a su mente. Pero la palabra nos dice que va a suceder. Y ahí dice, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Estas son gentes, personas que saben de Dios, que saben que no es nada así por sí nomás. Saben que Dios está haciendo eso. Tan clarísimo está en la palabra y la gente van a saber. Sabiendo que hay un Dios poderoso que está haciendo eso, no lo van a aceptar y no van a arrepentir. Imagínense el frío que es en ese mundo, el frío del corazón podemos decir, porque los jinetes que han venido antes han traído por los sellos que han abierto, como Dios está echando su ira sobre el mundo, la gente se pone frío y más frío hasta que ni quieren aceptar al Señor, aunque están sufriendo como nunca jamás. Así que vemos que la gente está bien cálido. No es solo la tierra la que se verá afectada. El sol se oscurecerá y la luna se enrojecerá como la sangre. Esto nos lleva de vuelta a la profecía de Joel, donde nos habla de eso. Pero al final de ese capítulo, de ese sello, dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostener en pie? ¿Quién puede aguantar más hasta aquí? Pero vemos que va a llegar más. Lo que vemos es cuatro ángeles estaban preparados para dar mando suelto al próximo golpe a la tierra. Y quizás estás diciendo, ¿será que puede aguantar más el mundo? Dice aquí claramente, los cuatro ángulos de la tierra. No es una afirmación bíblica de que la tierra es plana. Es simplemente una idioma antigua que se refiere a cada parte del mundo. Antes de que debe hacerse primero una cosa, antes que son librados estos otros ángeles. Vamos a leer un poco, yendo al capítulo 7, y leemos un poco del séptimo sello, que vemos dos cosas: el silencio en el cielo y el terremoto en la tierra. Nos dice así: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los viseres de vuestro Dios. Vemos aquí cuando llega el séptimo sello, después de todo el canto, lo que podemos decir que está en la palabra de Dios, y la alabanza de los miles de ángeles que lanzaron su voz al Cordero, el Cordero rompe el séptimo sello. ¿Puedes imaginar el silencio en el cielo? Dice que va a estar silencio por media hora, pero en la tierra va a ser al revés. Podemos decir, la razón por el silencio en la tierra no es dado porque el Cordero de Dios, aún sostenido el rollo, se ha abierto 6 de los 7 sellos. Cada ángel está en su lugar para llevar a cabo más jinetes, pero no se escuchan órdenes, nadie está hablando. El cielo puede ser silencio, pero las cosas están moviéndose. Así que 7 ángeles estaban de pie delante de Dios. Lo que significa están esperando allí y continúan esperando allí, anticipando el momento en que son llamados a cumplir con su misión especial.
En preparación para ese momento, a cada uno de ellos se le dio una trompeta. Vemos que llega el momento cuando terminan los 7 sellos, pero lo que sucede es que es solo un juicio. Los 7 sellos es un juicio, llegan trompetas ahora y de ahí llegan copas de ira todavía. Pero vamos a dejarlo aquí por esta noche, porque hemos visto que el mundo va a cambiar. Mañana seguiremos para terminar las copas, o primero las trompetas y las copas, pero antes que entramos en eso, vamos a hablar del sello o la marca de la bestia, que es el número 666, que nos habla claramente en la Biblia, y también vamos a hablar de los 144,000 sellados que nos dice la palabra de Dios, y ahí entramos a las trompetas y más a las copas que han de venir. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que hay un plan, y el plan es que lo que Dios ha dicho y escrito en esa palabra sucederá. Ninguna parte de eso va a pasar sin cumplirse. Y vemos que el futuro tiene mucho para cumplirse, pero la palabra de Dios nos dice también que va a haber gracia, que va a haber oportunidad de aceptar al Señor. Con esto diciendo, quería decirles, si por esta noche has visto 7 sellos que el Señor abrió, que nos dice que va a suceder en el futuro, dice que otros 7 trompetas van a ser tocados, otras 7 copas de ira van a ser echados sobre ese mundo. Eso vamos a ver mañana. Con todo esto vemos que Dios llega al final de sus juicios sobre este mundo. En todo ese tiempo va a haber gracia, pero la gente van a sufrir como nada. Quizás nosotros dicen ahora que hemos sufrido más que yo. No sabes cuánto yo he sufrido, quizás físicamente, quizás por ser pobre, quizás por no tener padre, no tener madre, quizás por sea lo que sea. Pero el tiempo viene en donde la gente van a sufrir como nunca jamás van a sufrir. Pero en todo ese tiempo va a haber gracia. Por eso quiero invitarles esta noche. El que no conoce a Jesús como su Salvador, hágalo ahora. Aquí en este folleto que han repartido, algunos de ustedes tienen, ahí atrás hay una oración. No es lo que yo digo o lo que es de mi palabra, pero quiero orar esa oración, y si quieres aceptar al Señor, sigue creyendo con todo su corazón. Para terminar, quiero decir eso antes que oro. Un día todos vamos a estar delante del Señor, rendiendo cuenta. Y si no hemos aceptado al Señor, vamos a aparecer delante del gran trono blanco, de acuerdo a Apocalipsis 20. Y quizás vamos a estar aquí diciendo, Dios mío, yo vivía en una comunidad pequeña y tenemos nuestras excusas. Y el Señor quizás le va a preguntar, ¿acaso no vino alguien que predicó? ¿Acaso no había iglesia en su comunidad? ¿Acaso no había templo en donde congregaban algunos? Y quizás vas a decir, sí, pero esto, no. Quiero animarles. Hay iglesia en esa comunidad. Y si has asistido por un tiempo, pero quizás no sé por qué se alejó de Dios y de la iglesia, de la palabra de Dios, arrepiéntese y vuelve a Dios y vuelve a la iglesia, porque Dios tiene un plan para usted. No nos salvó, si somos salvos, no nos salvó solo para vivir así, normal, día a día. Nos salvó para que hacemos algo. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que juntarnos con una iglesia que enseña la palabra de Dios. Aunque hay muchas que no enseñan hoy en día, pero sí hay muchos que enseñan la palabra de Dios todavía. Acercarle a uno, comenzar a congregar, ver cómo puedes ayudar.
Eso es la voluntad de Dios. Con esto terminamos. Vamos a orar esta oración. Y como les digo, no soy aquí para decir lo que yo digo les va a salvar. Lo que el Señor hace en su corazón, si crees, te va a salvar. Vamos a inclinar nuestras cabezas y puedes repetir después de mí si quieres. Señor mi Dios, he visto esta noche que el mundo se va a ir de mal en peor. Pero te doy gracias también que tú mandaste su Hijo único para morir en la cruz. Esta noche, Señor, admito que necesita un Salvador. Y si estás disponible, quiero reconocer y arrepentir de mis pecados, porque todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. Ahora Jesús cree que Cristo murió y resucitó para que podrás ser salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, confieso que Jesucristo, tú eres mi único Salvador. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón uno cree y es justificado, y con la boca confiesa y es salvo. Para terminar la oración al final, sé que soy un pecador y pido tu perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitó de los muertos. Yo abandono mis pecados y te invito a entrar a mi corazón y en mi vida. Quiero confiar y seguir como mi Señor y Salvador todos los días de mi vida. Gracias por perdonarme y por el regalo de la salvación o vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si has creído de su corazón, la palabra dice que eres salvo. Pero es creer de todo su corazón y Dios te salva, así simple. Y podemos decir, estás salvado de la tribulación que va a venir, porque el Señor va a venir antes a arrebatar a todos los cristianos, y si Él viene en nuestra vida que vivimos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y llevados al cielo. Esto es para todos.